Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Fundación Gustavo Bueno la invitación a preparar algo. Y yo, para preparar algo, había pensado preparar algo que fuera emotivo y como homenaje cuasi poético y segundo genérico a la filosofía de Gustavo Bueno, lo cual puede parecer muy alejado del sistematismo lógico que siempre persiguió la propia personalidad de Gustavo Bueno, siguiendo el dictum que él mismo asumía de Fichte, de que la clase de filosofía que se tiene o que se ejerce depende de la clase de hombre que se es. Yo posiblemente esté muy alejado por naturaleza de ese tipo de sistematismo, aunque siempre lo haya ejercido, ¿no? Desde mi tesina sobre Federico Engels hasta mi tesis doctoral. Y los comentarios que quiero hacer son sobre 3 películas, precisamente por lo que tienen para mí de películas sustantivas en el plano noetológico y en el plano alegórico, en la medida en que mi acercamiento al cine ha sido siempre a través de Platón y de Aristóteles, que son los primeros que tienen una teoría de la representación y una teoría de la imagen. En Platón esto se ve muy claro en el diálogo El banquete, que es un diálogo ya de madurez, donde desarrolla la teoría clásica de las ideas, pero la desarrolla en el plano de la representación poética, no como los diálogos críticos o de vejez, donde Platón ya, por influencia del pitagorismo y de toda la filosofía de Heráclito y de Parménides, pues digamos, son diálogos críticos o de vejez, donde la parte doctrinal fuerte, que es la que más influye en el materialismo filosófico, obviamente, pues está mucho más desarrollada. Sin embargo, en el banquete, y a partir de un artículo que a mí me pareció en su día importante, que era mi director de tesis, Santiago González Escudero, que era Platón y el cine, precisamente desarrollábamos una tesis que también está en el artículo de Gustavo Bueno del Basilisco sobre el cine religioso, que es la tesis de que cuando se establecen analogías, entendiendo aquí analogía en sentido más vulgar y pedestre del diccionario de la Real Academia, comparaciones, como las que hizo, por ejemplo, en su momento Torres Dulce, en mi presencia en el Centro Riojano de Madrid, entre Platón y el mito de la caverna como pues, modelo iniciático del cine, pues sabemos que esas son pues, expresiones muy poco rigurosas, porque realmente si la relación entre el mito de la caverna y el cine, pues como un invento tecnológico donde los espectadores están ahí viendo, eso no aguanta un análisis, y la tesis fuerte de Gustavo Bueno es que precisamente la televisión, como desarrolla en su obra Televisión, Apariencia y Verdad, la televisión, lo esencial de la televisión es la clarividencia, ¿no? Y yo creo que donde mejor desarrollada está la teoría de la imagen, no puede ser del cine, porque el cine tecnológicamente es un invento del siglo XIX, y como arte, ya a partir de Méliès y de Edwin S. Porter, que rueda el primer western en Nueva Jersey, Asalto y robo al tren, es de 1903, es en el banquete, porque en el banquete tenemos un equilibrio muy grande entre ejercicio y representación, entre la teoría de las ideas clásicas, donde aparece la idea de mímesis y participación, donde hay una distinción clara entre mundo sensible y mundo inteligible, y cómo Aristóteles pone en juego la dialéctica mito-logos, puesto que el banquete es una reconstrucción a su vez de un banquete previo, que es en el que estaba Sócrates, y es un diálogo que permite a Platón reconstruir no solamente la idea de amor, sino reconstruir la idea de filósofo. Por eso, cuando Platón mismo se plantea en la Carta Séptima que él tenía previsto escribir un diálogo que fuera el filósofo y no lo escribe, bueno, es que todos los diálogos de Platón son el filósofo, de alguna manera, aunque es verdad que en los diálogos de vejez el personaje de Sócrates cada vez cobra menos importancia. Por ejemplo, pues en las leyes ya no aparece, entonces son diálogos más doctrinales donde esa fluidez, digamos, psicodramática se va perdiendo, ¿no? Pero en el banquete está perfectamente lograda, por eso ha habido muchas representaciones teatrales, por ejemplo, de Platón, pero solo del banquete. Otros diálogos sería muy difícil llevarlos a escena. Incluso hay una película del 87 para la televisión de Marco Ferreri, hecha con actores franceses representando el banquete. Entonces doy por supuesto, para hablar de cine, el famoso diálogo iniciático, donde Platón conjuga mitos y logos, en el que Diotima le hace una revelación. O sea, Platón está utilizando el mito pues, para destruir el mito. O sea, está incorporando el mito como un logos interno, y en el cine además lo encarna muy bien la actriz que mejor lo podía encarnar, que creo que todavía vive, que es Irene Papas, ¿no?
Entonces, bueno, todos conocemos doy por supuesto que todos conocemos ese mito dentro del mito, y además el mito dentro del mito incluye otro mito, que es el mito de Poros y Penía, ¿no? Donde frente a lo que piensa Platón, pues el amor es algo que implica escasez, implica búsqueda, bueno, igual que la filosofía. El filósofo es el que sabe que no sabe y busca saber, y tiene que partir de unos saberes de primer grado para después interrogarse cuáles son los límites de ese saber de primer grado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo parto de la lectura que hace Gustavo Bueno en El individuo en la historia, de la traducción de García Vaca de la poética de Aristóteles. Eso es importante. Es importante, porque Bueno da ahí una beligerancia al saber poético a través de una serie de disyunciones exclusivas, ¿no? P disyunción Q, si P entonces no Q, P disyunción Q, si no Q entonces P, donde va combinando la dialéctica historia, poesía, ¿no? O individuo e historia, para al final llegar a decir, apagógicamente, pues sí, es posible que el historiador cuenta lo que realmente tiene que contar a partir de las reliquias y los relatos, pues, lo que le pasó a Alcibíades, mientras que el poeta trata con lo universal, entendiendo por lo universal pues ese conjunto de pasiones que son comunes al hombre, y entonces, en ese sentido, la poesía, dice, no es que sea más científica, que no lo es, pero sí más filosófica. Cuidado, en lo que tiene de universal. Claro, la universalidad va a ir ligada pues, a la concepción del mundo de las ideas que todavía está presente en Aristóteles, pues porque Aristóteles es el primer gran discípulo de Platón, pero también el primer gran crítico de Platón, ¿no? Por aquello de muy amigo de Platón, pero todavía más amigo de la verdad. Y lo que me inspiró a mí esta ponencia, que en parte ya desarrolló yo en un artículo en el que Doblepas, es un artículo de homenaje que hicimos cuando falleció don Gustavo, al mes siguiente, en agosto del 2016, del aquí presente Carmen Fernández Armesto, que dice así, voy a citarlo: una tarde, charlando amigablemente en mi casa, me relató Carmen Sánchez Revilla, cuando don Gustavo estaba en Salamanca, ejerciendo como catedrático de filosofía y director del Instituto Femenino Lucía de Medrano, ella, que ya debía de conocerlo, fue a verlo y le expresó su deseo de hacer oposiciones de filosofía, pidiéndole que la preparara para lograr su objetivo. Don Gustavo la miró fijamente y respondió sin dilación: ¿por qué no te olvidas de las oposiciones y te casas conmigo? Me parece un marco poético excelente para hablar de cine, precisamente partiendo de las tesis que compartimos todos y que ya ha expuesto aquí el compañero. Ese plano, a mí no me interesa a mí ahora el plano autogórico, me interesa el plano alegórico, evidentemente, porque partimos de una tesis que está en el prólogo que le pone, y que todos compartimos, que le pone Tomás al libro de Josechu, su filosofía del cine, que es el siguiente, ¿no? Que es el siguiente. Dice Tomás: el primer asunto que Fajarnés deja meridianamente claro, desde la teoría del cierre categorial del profesor Bueno, es que en el cine las identidades sintéticas son inviables, porque tampoco pueden construirse con textos determinantes. Es decir, tesis que no quiero entrar hoy en polémica, porque esto sería, ya la tuvimos bastante el otro día con Álvaro González. Yo creo que Álvaro González también comparte esta tesis. El cine no puede construir teoremas. El cine no es una ciencia. Esto lo digo también apagógicamente frente a las tesis de Pablo Huerga, por las cuales yo publiqué este libro, donde yo precisamente parto de lo que dice Gustavo Bueno en el diccionario de Pelayo, diccionario filosófico, entrevista a Gustavo Bueno en el parágrafo, bueno, en la página 658, donde dice Gustavo Bueno: los componentes genéricos de una categoría dada pueden ser comunes a otras categorías sin dejar por ello de ser internos a las categorías de referencia, lo que explica la posibilidad de desarrollos con un peso mayor de los componentes genéricos que de los específicos de la categoría. Y esto obliga a reconocer que las categorías artísticas hay que entenderlas más bien como análogas que como unívocas, efectivamente. Sobre todo analogías de proporcionalidad. Porque también partimos de la tesis de que el cine no solo es mímesis, no es mímesis. Es imitación en todo caso de la vida, pero no de los personajes. Claro, hay un componente alegórico. El cine tiene que hay un trámite epistemológico y hay un trámite noseológico. En este caso no noseológico, como yo decía en mi tesis doctoral, sino noetológico. Es decir, que hay términos, operaciones y relaciones en un nivel sintáctico, hay relaciones,
por decirlo claramente, entre signos y signos, hay relaciones entre signos y objetos y hay relaciones entre signos y sujetos. Hay términos, operaciones y relaciones, hay un eje físico, hay niveles fisicalistas, fenoménicos y esenciales, y hay autologismos, dialogismos y normas. Yo lo que siempre intenté estudiar, cuando yo estudié sobre todo westerns, es ver para analizar una película y ver sus componentes alegóricos, es decir, ver qué mensaje nos transmite, hay que evidentemente fijarse en las partes formales y distinguir muy bien entre partes materiales y partes formales. Eso sin tener el conocimiento técnico de cómo se monta una película, los giros de racos, pero sí tienes que ir fragmentando. Eso hoy día la tecnología te lo permite. Si ves una película en cuanto que televisión material, es decir, coges una película, la minutas y vas parando fotograma por fotograma. Eso, bueno, te lleva un trabajo ímprobo. A mí me llevó con El Sargento Negro ímprobo, porque claro, una película de 90 minutos a 25, bueno, pasado a vídeo, ya no son 24 fotogramas por segundo, son 25. Pues imagínate, multiplica 25 fotogramas por segundo multiplicado por los segundos que tienen 120 minutos. Sí, pero ahí es donde vas viendo cada plano y vas viendo cómo se construye el montaje. Cómo se construye el montaje. Entonces yo, como homenaje a Gustavo Bueno y como homenaje poético, me proponía analizar muy sucintamente, porque esto da para mucho, 3 películas que a mí me gustan mucho. Una es, clásicas además, El hombre tranquilo, de Quiet Man, de John Ford. Otra es Los puentes de Madison County, que ya para mí es un clásico, de Clint Eastwood. Y una muy reciente, de 2008, Nunca es tarde para enamorarse. Las 3, en terminología vulgar, para quien yo pretendo hablar aquí, no para los que somos de la casa, sino para los que no conocen el materialismo filosófico, son 3 películas que permiten un análisis noetológico y ver qué tienen de arte sustantivo, en la medida en que tengan un mensaje que no sea meramente coyuntural. Evidentemente, yo sí estoy de acuerdo con la tesis de que la sustantividad o la adjetividad de una película depende de criterios paramétricos. No se puede hablar de una sustantividad en absoluto, de una adjetividad en absoluto, porque lo que hoy día es adjetivo puede acabar siendo sustantivo, y lo que hoy día es sustantivo respecto a unos parámetros culturales, ideológicos, políticos y morales, dentro de 100 años o 200 a lo mejor no lo sabemos. Por eso, vulgarmente, los críticos de cine, que utilizan una filosofía espontánea, igual que hay una filosofía espontánea de los científicos, hay una filosofía espontánea de los críticos de cine. Algunos hay, no voy a citar su nombre, que dicen, bueno, para mí una buena película es la que me gusta a mí. Un crítico muy famoso español, del cual no voy a decir su nombre, y que escribe en El País, y que es famosísimo. Con eso ya lo digo todo, no digo su nombre porque no quiero ofenderlo ni que se sienta el ofendido, ¿no? La película buena es la que a mí me gusta y punto pelota. Y todas las semanas saca sus críticas en El País, y es uno de los grandes, digamos, popes de lo que se entiende por saber de cine en España, ¿no? Bueno, pues yo diría, ¿qué aportan estas 3 películas? ¿Y por qué no son algo que caiga bajo el genérico rótulo de comedia romántica? Porque comedias románticas, desde que surgió el sonoro y el color, ha habido, bueno, ya en blanco y negro, pues estoy pensando en las obras iniciáticas de Howard Hawks o de Leo McCarey, donde había una serie de estereotipos constantes, pero que siempre admitían modulaciones. Era el estereotipo de chico busca chica, chica busca chico, la chica huye del chico y al final el chico y chica pues quedan juntos y hay un happy end. Ese modelo en Hollywood como arte adjetivo funcionó muy bien porque era rentable y daba mucho dinero. Y ahí se especializaron pues actores como Cary Grant, por ejemplo. Cary Grant, Katharine Hepburn, estoy pensando en la relación tanto dentro del plano como fuera del plano, en la vida real, de Spencer Tracy y Katharine Hepburn, o James Stewart también con Katharine Hepburn, o incluso Clark Gable en su momento, en los años 30, con Claudette Colbert, que hacían pareja para hacer ese tipo de comedias ligeras, donde la trama erótico-amorosa, pues dentro de un código muy rígido a partir del 34, que es el código Hays, donde cada beso tenía que estar medido, la posición de la cámara en el beso tenía que tapar, la boca del hombre tenía que tapar la boca de la mujer, el beso no podía durar más de X fragmentos de segundo, o sea, estaba todo muy medido porque, por razones morales impuestas por el código Hays, que como suele decirse en Hollywood, pues el código Hays vendía teología católica pagada por un capital judío a mentes que son protestantes, es lo que se suele decir siempre del cine de Hollywood, ¿no? Y entonces todavía hoy día tenemos pues comedias muy ligeras. Estoy pensando en Notting Hill, por ejemplo, de Hugh Grant y Julia Roberts. Tienes un email, que ya aprovecha el tema de la comunicación por email, entre Tom Hanks y Meg Ryan, Richard Gere y Julia Roberts en Pretty Woman, que se hizo muy famosa en el 90, fue un auténtico éxito de taquilla, Billy Crystal y Meg Ryan cuando Harry encontró a Sally, Historia de lo nuestro, Bruce Willis y Michael Pfeiffer, Gerard Butler y Jennifer Aniston hace poco pues en Exposados. Entonces,
pero sin embargo hay películas que trascienden. Para mí una película como El hombre tranquilo tiene una serie de valores intrínsecos. El propio John Ford decía que era una película, la película erótica que él más erótica que él había rodado. Claro, John Ford era un hombre que tenía una mentalidad totalmente católica y decimonónica, porque él había nacido en 1894, pero toda su vida mantuvo una mentalidad decimonónica, aunque participó en la guerra de independencia de Irlanda contra los ingleses en el 2021, porque dejó a la novia y se fue a combatir Irlanda, y de paso pasó por París, hizo un periplo por Europa, después participó en la Segunda Guerra Mundial y desarrolló todo el cine de reporteros. Es decir, John Ford, cuando hace El hombre tranquilo, ya tenía 3 Oscars. Y yo he leído la novela de la que parte el guión y no tiene nada que ver. Igual que he leído la novela Los puentes de Madison County y no tiene nada que ver. O sea, que un director, y Clint Eastwood evidentemente es un director clásico. En lo que tiene de arte sustantivo en sus últimas películas, es un director clásico. Entonces, yo pongo aquí la famosa frase esta de impetuoso, homérico, ¿no? Barney Fitzgerald en el personaje de Michael Flynn, ¿no? de Quiet Matt. O sea, a principios de los 50, tras rodar previamente la trilogía de la caballería y superar ciertas dificultades económicas, John Ford encara una de las obras más importantes de toda su filmografía, El hombre tranquilo. Este proyecto Ford lo acarició ya años antes y había comprado los derechos, cosa que también le pasó a Clint Eastwood, pero con la película Sin perdón, que compró los derechos mucho antes y esperó el momento oportuno para poder rodarla. Entonces, John Ford tuvo que rodar la trilogía de la caballería, sobre todo la última, con la Republic, Río Grande, y además lo hizo aposta para ver si había química, digamos, personal, de amistad, vamos a decir ya sexual, pero sí de amistad, y química, digamos, fílmica ante la cámara entre 2 grandes actores como ya era en aquel momento John Wayne, que estaba encasillado en westerns de serie B durante mucho tiempo, y Maureen O'Hara, que también hacía películas de piratas, bueno, era una de las llamadas reinas del Technicolor. Sin embargo, Río Grande se había rodado en blanco y negro por ahorrar presupuesto. Vio que funcionaba muy bien, sobre todo cuando se besaban, aquello funcionaba bien ante la cámara y atraía al espectador, y entonces bueno, pues el año siguiente él convenció a la RKO para rodar la película no en estudio, sino los exteriores, rodarlos en Irlanda, en los condados de Galway, sobre todo, y de Cong, rodar El hombre tranquilo. Y entonces, El hombre tranquilo es una película que, bueno, todos los grandes biógrafos de John Ford, desde su nieto Dan Ford, pero sobre todo los críticos británicos, pues estoy pensando en la biografía de MacBride, de Scott Eyman, de Lindsay Anderson, todos coinciden en que es un cuento de hadas, es una fábula dentro de una fábula, y además es una película coral, con un narrador, que es el personaje que hace el sacerdote, interpretado por Warren Wong, y es una película donde John Ford tiene muy claro lo que pretende en el plano objetivo, que es dar una imagen idílica, aparentemente sería un mito oscurantista, idílica de una Irlanda, aparentemente intemporal, aunque claro, evidentemente si vas al eje radial ves que aparecen coches, entonces bueno, si aparecen coches esto pertenece al siglo XX, y coches que son tipo Forteo, o sea que la acción pues puede ser entre 1910, 1920, pero está pensada para dar un formato intemporal. ¿Cuál sería el éxito de esa película? Que esa película siempre se ha dicho que hizo más por la riqueza de Irlanda que cualquier otra medida económica, porque fue la que generó el mayor turismo hacia Irlanda. Es decir, la gente se creyó ese mensaje, pero que en el plano ético lo vivieron como un mensaje luminoso, como un mito luminoso. Irlanda todavía es una tierra idílica, y entonces a partir de ahí, a partir del año 51, empezó a aflorar el turismo a Irlanda, y la balanza de pagos de Irlanda empezó a subir, porque aunque en la película se dice Irlanda es un país pobre, pero una mujer tiene que dormir siempre con su marido. Claro, una diferencia clásica entre el pensamiento protestante y el católico es que en el matrimonio católico la cama tiene que ser como mínimo de 1,20 porque tienen que dormir juntos. En la tradición protestante cada uno duerme en su cama y solo se junta para hacer el amor, porque es más cómodo dormir en una cama de 90 y no... Bueno, ahora ya hay camas de 2 metros por 2 metros, pero claro, eso John Ford, todas esas cosas están en la mentalidad de John Ford. Y John Ford quiere hacer una película coral, y lo consigue, es un cuento de hadas total. Pero tiene componentes que van mucho más allá de lo meramente cómico.
del meramente estereotipo del irlandés, pues borrachín, bonachón, incluso aparecen componentes políticos. Claro, evidentemente, una de las cosas que yo, por ejemplo, puedo explorar en el plano, desde el materialismo filosófico, se pueden explorar en el plano teórico, es la dialéctica ética, moral, política. Es decir, totalidades distributivas, atributivas y géneros porfirianos y combinatorios. Porque la ética es distributiva, la moral implica totalidades atributivas. Y lo que explora aquí claramente John Ford, mucho más allá de lo aparentemente coral, que lo hay desde el primer momento que un individuo llega con un saco de dormir y se para el tren y se ponen ahí a discutir quién pesca más y quién pesca menos, y además la versión española está muy bien doblada, porque España siempre tuvo muy buenos actores de doblaje, entonces está tan bien doblada que da gusto oír esa película en español, porque dan justo el tono cómico que hay que darle, ¿no? Y bueno, siempre Ford siempre intercalaba momentos cómicos y momentos dramáticos, pero procurando no pasarse, claro, procurando no caer en lo chabacano ni en lo ridículo, pero hay un equilibrio formal perfecto, y bueno, y Ford era de los que tenía la tesis de que no había que mover la cámara, era de los viejos directores de la escuela de Griffith, como Cecil B. DeMille o Raoul Walsh, la cámara hay que moverla lo menos posible. Es decir, al espectador hay que contarle una historia que lo atrape. La cámara no hay que moverla, no hay que hacer movimientos raros de cámara, no hay que hacer grandes traveling, no, nada de eso. Sin embargo, lo que la película explora es las relaciones éticas y morales entre dos visiones distintas, la visión de un emigrante, aunque los padres son irlandeses, pero que ya se crió en Pittsburgh y que además tiene el trauma de que ha matado a alguien en un combate de boxeo, sin pretenderlo, porque Tony Godella era su amigo, pero él salió por la bolsa y un porcentaje, y ya tenía una mentalidad calvinista, aunque era católico, el personaje que hace John Wayne, pues tiene esa mentalidad calvinista de que en Estados Unidos vales según lo que ganas de dinero, y mata a su contrincante, sin pretenderlo, lo mata de un puñetazo. Y vuelve a su tierra de origen, o sea, es el retorno a los orígenes. Esto es algo que está en todas las grandes películas de Hollywood, ese viaje, ese volver a los orígenes, se remonta a Homero, se remonta casi al viaje a Ítaca, al regreso a Ítaca de Ulises. ¿Por qué? Porque llega un momento en que parece que ese personaje, el de Sean Thornton, cuyo abuelo también se llamaba Sean Thornton y había muerto, digamos, ahorcado en Australia, Australia era territorio de deportación por parte del Imperio Británico, se da cuenta de que la mentalidad protestante, pues no, eso de vivir para ganar dinero, como se practica en Estados Unidos, no le convence, y vuelve a sus raíces, y compra la casa que había sido de sus padres cuando él era niño y no tiene ni siquiera memoria casi de ello, y quiere eso, volver a un mundo perdido, a un mundo idílico, y eso lo reconstruye muy bien John Ford, lo reconstruye muy bien, y lo reconstruye a través de toques cómicos y corales, es como si estuviera filmando una obra de teatro dentro de una obra de teatro. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más importante de la película es la dialéctica hombre-mujer, claro, y cómo esa dialéctica hombre-mujer implica un vínculo matrimonial, pero bajo los cánones de una Irlanda todavía rural y católica, donde ciertas cosas no se pueden hacer todavía. Sin embargo, hay un flechazo que, John Ford lo construye como lo construiría un cuadro de Rubens o de Delacroix. O sea, o las bucólicas de Virgilio, o sea, una chica descalza, que eso es esencial, Mary Kay Danaher, que es Maureen O'Hara, vestida con el traje de aldeana, una camisola azul, una falda negra con una faltriquera roja, pasando descalza, conduciendo un rebaño de ovejas, y un hombre que la ve y se queda, esto no puede ser verdad. O sea, ¿cómo retratar un flechazo con los mínimos movimientos de cámara? Ella se queda mirando hacia él, hay un contrapicado ahí hay un contrapicado de ella, mira de reojo, para que no se vea que está mirando para él, y él se queda, y rápidamente Michael Flynn se da cuenta de tú lo que pasa es que no has bebido todavía y estás, tú estás teniendo una alucinación, porque claro, lo presenta casi como una alucinación. Bueno, ahí tenemos una manera de construir una verdad poética, como la que construye Platón en el banquete, donde cada personaje interpreta un logos distinto, porque en el banquete tenemos diferentes personajes que
dentro de la ciudad operan con un logos peculiar. Uno habla como un sofista, otro habla como un trágico, otro habla como un cómico, otro evidentemente como Erisímaco habla como médico, hasta que Sócrates dice, oh, todos habéis hablado muy bien, todos tenéis vuestro saber de primer grado, y yo no sé nada, pero no sé si habéis dicho la verdad. Y el que introduce la idea de verdad es Platón, o sea, es Sócrates, Platón a través de Sócrates. Y para decir la verdad, ¿qué hace Platón? A través de Sócrates introduce un mito dentro del mito, que es el mito de Diotima, haciéndole una revelación, una desvelación. La verdad es construcción, pero a la vez todavía en Platón resuena la idea de verdad como aletheia. Bueno, pues la aletheia del cine es cómo construir un argumento que sea sustantivo, que trascienda los componentes meramente adjetivos, porque claro, lo adjetivo evidentemente es que ninguna productora te financia nada para perder dinero, eso está claro. Entonces, claro, la dialéctica adjetivo-objetiva siempre tiene que ser paramétrica, hay que dar valores a la función, hay que dar valores a la función, si no, por eso algunos dicen, esta película de Kubrick ha envejecido mucho. Otros, por ejemplo, a raíz de la reposición ahora de La naranja mecánica, pues, ha envejecido mucho, pues no ha envejecido, pues depende de los criterios que tengas, tienes que tener criterios. Como diría un escolástico, lo que se recibe depende del recipiente, depende de las entendederas, claro, porque el trámite epistemológico está ahí también. Tú haces una película para que la vea un espectador, que tiene una determinada ideología, y tú tienes que ver cómo impactas en esa ideología y cómo la modificas. Los mecanismos que establece Aristóteles siguen funcionando en el cine de Hollywood. Son la mímesis y la anagnórisis, y después la catarsis. Si no hay catarsis... Entonces, esta película, que para muchas mujeres hoy día podría parecer machista, a mí me parece de una hermosura, vamos, ineludible, porque el personaje que hace Mary Kate Danaher, en una sociedad aparentemente machista, es tremendamente matriarcal. Ella dice, yo... es la esencia de la película, no voy a mantener relaciones sexuales contigo precisamente porque te quiero y exijo una dignidad para mí, que mi hermano no me consiente tener, que es la de que yo no voy a tener relaciones contigo hasta que tú no consigas la dote de mi madre. Y ahí hay una dialéctica también entre el pensamiento protestante y el pensamiento católico. De hecho, ella va a confesarse con el personaje de Borbón, que está pescando, el cura que está pescando, el cura católico, y que está con sotana, y él va a hablar con un protestante bonachón, con un pastor protestante, que le dice, bueno, tienes que superar el trauma de haber matado a alguien del tal, porque no creas tú que su hermano tiene la mandíbula de hierro, y aquí en Irlanda ya sabes que para que te admitan en la comunidad tienes que ser borrachín y peleón. Entonces, a la vez que John Ford juega con los estereotipos de una Irlanda elevada en sus estereotipos a la enésima potencia, a la vez está estableciendo una dialéctica entre hombre y mujer en el seno de un noviazgo tormentoso. Pero es que una vez casados, ella se niega a mantener relaciones y le cierra la puerta, que es cuando él coge y la azota encima de la cama y la cama parte en dos, o sea, se parte la cama. Y al día siguiente, cuando han conseguido parte de la dote, pues llegan allí y Miquelin Flynn, cuando ve la cama y ve la cama rota, dice, esta noche aquí ha habido de todo, no ha pasado nada, porque sigue durmiendo en el saco de dormir. Incluso por no avergonzarla a ella, hace como que se está vistiendo y sale del lecho nupcial. Bueno, pues John Ford retrata ahí una identidad femenina que posiblemente no se correspondiera con la Irlanda real, pero quiere dar una visión de la dignidad de la mujer que solo la da después en la película última que rueda, que es Siete mujeres, donde precisamente la mujer que es atea es la que se sacrifica cuando la horda de bárbaros, digamos, chinos entran en aquella misión perdida en China, ¿no? Entonces, John Ford, que puede parecer muy conservador en algunas cuestiones, aquí establece una dialéctica muy grande. Y no porque solamente en el plano subjetivo, que suelen comentar todos los biógrafos de Ford, él estuviera en la vida real enamorado de Maureen O'Hara y lo que quisiera fuera llevarla a la cama, no. Y de hecho muchos dicen, bueno, John Ford le mandaba hacer a John Wayne lo que él querría hacerle a Maureen O'Hara, pero lo hace a través de esa mediación psicoanalítica casi, que es John Wayne, en el personaje de Sean Thornton. Sean es también el nombre de pila de John Ford, porque John Ford era un mote, se llamaba Sean Aloysius O'Finney, y ahí hay una dialéctica clara entre ética y moral. Primero entre dos morales, la protestante y la católica. Pero al final, claro, hay un final feliz, porque evidentemente es un cuento de hadas, y Ford lo hace porque él pretende ir a Irlanda a reencontrarse con sus raíces. Ford ya había nacido en Maine, en Portland.
Su padre era tabernero y sindicalista, y además un sindicalismo subterráneo, y vivían de pescar langosta, porque ahí la langosta es muy abundante, pero o sea, su vida... No. Sin embargo, él quiere recuperar para Hollywood una visión de Irlanda que permanezca en el imaginario de la gente como un mito luminoso, en la medida en que ese mito luminoso pueda servir, en el plano pragmático, para generar turismo, y para que la gente vaya a Hollywood, y de Hollywood vaya a Irlanda y deje allí sus divisas. Entonces, a la vez, la película puede parecer muy conservadora y a la vez puede parecer progresista en la medida en que a la mujer le da un papel ahí primordial, en el sentido de que la dote para la cultura católica irlandesa pues es muy importante, porque de hecho ella y él consiguen la dote y queman el dinero. O sea, que ahí lo importante no es el dinero, no es el huevo, es el fuero. Es decir, me salí con mi código ético, el de Mary Kate como novia y como esposa recién casada, se ha cumplido frente al egoísmo económico de mi hermano. Entonces, John Ford articula muy bien todos esos elementos. Por ejemplo, en la película Los Puentes Madison vemos, y además es complejísimo porque, claro, Clint Eastwood tiene que hacer a la vez de actor y director. Vemos también una dialéctica entre, o sea, vemos, la novela es muy insulsa, pero vemos cómo Clint Eastwood tampoco son de esas películas en las que no sobra un plano ni falta un plano, son redondas. A través de una serie de flashbacks, una acción que sucede en 2 días, desde la muerte de Francesca Johansson hasta que los hijos ya se dan cuenta de que tienen que incinerarla porque es sus últimas voluntades. La película empieza por el final. Hay una estructura que se repite en muchas películas, que es una estructura circular o en espiral, donde a través de una serie de flashbacks, los hijos de esa Francesca Johansson se dan cuenta de que su madre ha tenido una vida intensa porque durante 5 días, solo 5 días, conoció a un hombre que le cambió la vida, que es el personaje que hace Clint Eastwood, Robert Kincaid. Y sin embargo ella, al final, a pesar de ese enamoramiento, hoy día vulgarmente algunos dirían encoñamiento, ella decide no marcharse con él, porque sabe que si no su historia de amor se acabaría. Entonces, esa historia de amor sobrevive incluso a la muerte de ella, porque los hijos de Francesca, cuando leen la carta, se replantean sus propios códigos éticos en sus respectivos vínculos matrimoniales. Es decir, la película remite a una acción de 1964, cuando ellos son niños, sin embargo está narrada desde 1994, que es cuando se supone que ya como anciana muere Francesca Johansson después de haber muerto su marido. Y entonces ahí hay una dialéctica entre ética y moral también potentísima, que siempre es conflictiva. Es una de las tesis que mantiene Gustavo Bueno. Ética y moral no son lo mismo. Tú vas al diccionario de la Real Academia y te pone ética y moral como sinónimo. Y ya la mayoría de los catedráticos de ética te dicen, bueno, la ética es la reflexión sobre el discurso moral. Sin embargo, desde el materialismo filosófico invalidamos esta tesis. La ética implica la idea de individualidad corpórea y de su sostenimiento. Igual que en Mary Kate hay un principio de fortaleza, firmeza y generosidad, porque al final es generosa con su marido, claro que va a haber relaciones sexuales, está enamoradísima, pero primero la firmeza, consigue la dote, aunque sea para quemarla, quiero mi dote. Es decir, yo no me independizo de mi hermano hasta que mi hermano no se atenga a las normas de la tradición católica, que es que la hija tiene que llevar la dote de la madre. En este caso, Francesca Johansson dice, es que yo para seguir enamorado de ti tengo que seguir con mi familia, no puedo romper con mi marido, mi conciencia no lo asumiría. Y ahí también hay componentes católicos muy importantes. El regalo que le hace Robert Kincaid, el fotógrafo, que a la vez es aventurero y viajero. Precisamente Gustavo Bueno tiene un artículo distinguiendo entre viajero y aventurero, en un prólogo a un libro de Gracia Noriega. Claro, es aventurero, es viajero, pero también es aventurero porque cuando llega a esta zona de Maine se ha perdido. O sea, va por una carretera de secundaria y pregunta. Y ahí los planos constantemente tienen un componente sustantivo. Y además, Clint Eastwood lo hace etológicamente muy bien. O sea, la película, hay un plano, por ejemplo, como el roce de un hombre que va a coger algo en la guantera, algo totalmente cotidiano, de la prosa de la vida, pero ella ya se siente tremendamente conturbada porque le roza la rodilla, y de pronto le pide un cigarrillo cuando confiesa que lleva 30 años sin fumar. Entonces, son películas que son sustantivas porque transmiten un mensaje alegórico, claro, pero que tiene componentes donde se ejercitan ideas filosóficas. Es decir, de alguna manera el cine es filosofía sin sistema, en muchos aspectos. Tesis que también mantenía Gustavo Bueno, porque ahí ves un conflicto entre ética y moral muy grande. Ella apuesta por seguir amándolo, pero para seguir amándolo tiene que seguir siendo fiel a su familia. No abandona a su marido y no abandona a sus hijos. Y solo cuando su marido muere, que reconoce que ella tenía sus propios sueños, es decir, ella es una simple ama de casa y granjera,
pero no es ninguna mujer simple, como lo dice Robert Kincaid. Francesca, usted es todo menos una mujer simple, menos una simple ama de casa. Entonces, ahí hay una dialéctica total. ¿Y cómo se resuelve esa dialéctica? Pues se resuelve en una estructura circular. Los hijos a la vez aprenden de la madre que ya ha muerto, pero que no ha fallecido, porque sus cartas están ahí, son su testimonio de que ha estado enamorada y de que hay cosas que trascienden a la muerte. ¿Estamos? Entonces, bueno, y Nunca estaré para enamorarse, a mí lo que me gustó también fue esa dialéctica entre ética y moral, como un individuo que ha perdido toda su fortaleza, que es el personaje que encarna Dustin Hoffman, que para encima tiene que ir a la boda de una hija, pero el que va a ser padrino va a ser el padrastro, recupera su dignidad cuando hay un encuentro fortuito con una persona que lo rescata de esa situación. O sea, esa dialéctica entre una mujer solterona con mentalidad británica casi victoriana, el papel de Emma Thompson, que tiene miedo a enamorarse porque tuvo experiencias dramáticas en su juventud, entre ellas pasar por un aborto, porque pasó por una etapa hippie, y un hombre que es lo que llaman los americanos un fracasado, un loser, un outsider, ¿no? Y cómo hay una dialéctica entre ética y moral que hace que los dos personajes refloten. Hay componentes sustantivos, sí, porque hay una dialéctica constante entre ética y moral. Bueno, no sé si me habré pasado de tiempo o no, o sí, porque claro, yo con estas cuestiones pues podría estar aquí. Sé que no he dicho nada de lo que quería decir, como siempre pasa en mis exposiciones, lo siento mucho, y todo lo que tenía escrito no lo he contado, lo he dejado improvisado. Simplemente decir una tesis que está en Noël Cafferer, que es que en materia de mitos, bueno, pues eso, algo que dice, bueno, claro, determinar que un mito sea oscurantista, claroscuro o luminoso depende de las variables que se les dé, depende de la ideología que transmitan, evidentemente. Para mí el cine es mitología, pero una mitología que ejerce y que representa a la vez, en dialéctica constante, en regresos y progresos, ideas. Cuando hay ideas, yo creo que hay un cine sustancial. Claro, yo por eso hablaba del mito de Poros y Penía como un referente que se repite en estas películas, porque el mito de Poros y Penía de alguna manera está ahí, presente en estos personajes, que en el caso de Dustin Hoffman, pues es claro, es un perdedor y renace de sus cenizas, cuando hace un discurso ante su hija, donde dice, cuidado, tu verdadero padre soy yo, ese es el padrastro, aunque sea un fracasado como pianista, y decide quedarse en Inglaterra y empezar una nueva vida. Entonces, la tesis de Noël Cafferer, de muchos sociólogos, es decir, los mitos no son verdaderos, y después creemos en ellos, sino que creemos en ellos, o sea, al revés, los convertimos en verdaderos, entre comillas, claro, no son identidades sintéticas, son otro tipo de verdades, son verdades mitológicas, precisamente porque les damos una credibilidad en función de lo verosímil, es decir, en versión de ese componente alegórico, que no es imitación de personajes, que es imitación de la vida misma, de la prosa misma de la vida. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí quería yo llegar, y mucho más como homenaje, digamos, poético a la figura de Gustavo Bueno y de Carmen Sánchez. No he dicho nada de lo que quería decir.